damos paso a las preguntas. Aquellas que deseen hacernos preguntas, por favor, para las ponentes, enviárnosla a Margarita o a mí como mensaje y nosotras vamos a poder ir leyendo. Mientras esperamos las preguntas que hasta ahora no nos han llegado a lo largo de las ponencias, yo tendría una consulta para las tres, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos más grandes que han enfrentado al momento de desarrollar sus propias metodologías para construir estas, digamos, estas microhistorias, ¿no? O estos inicios de historia? No sé si quiere conversar Cristina. Ahí estoy. Ya, dale, sí. Vale. Mira, personalmente creo que el principal reto para empezar a hacer este tipo de trabajo fue eh, pensar que podía ser una investigación y que podía insertarse como un tema de investigación, porque me preguntaba por qué si desde hace 10 años, por ejemplo, estoy conversando con Elena y tuve conversaciones larguísimas con la otra de las arqueólogas pioneras, Charo Prieto, no existía, digamos, esta idea de plasmar estas historias que habían sido invisibilizadas en la arqueología mendocina. Yo creo que es sacarse, en mi caso fue sacarme el velo y decir, esto tiene que ser relatado, esto tiene que ser visibilizado. Y en ese sentido, el trabajo con las colegas y las compañeras de la colectiva arcuyana fue fundamental porque a partir de ese trabajo colectivo se empieza, digamos, a develar esta problemática de la invisibilización de las arqueólogas pioneras en Mendoza, específicamente en Argentina. Pero yo creo que más que nada es atravesar esa frontera de las propias limitaciones que uno se pone como investigadora, porque muchas veces estas investigaciones no forman parte de los objetivos centrales de nuestros proyectos y más de, sino que son proyectos a veces personales o colectivos, como en el caso de las colegas uruguayas, que van en paralelo y que exigen un compromiso y que exigen una dedicación de tiempo que muchas veces está por fuera de esos proyectos en los cuales tenemos financiamiento, en los cuales tenemos otro tipo de compromiso. Para mí eso es lo fundamental. Muchas gracias. No sé si Marcela quiere agregar algo. Bueno, en mi caso, efectivamente creo que es importante de inmediato remarcar lo difícil que es abordar estos temas, en el sentido de que no tenemos claridad y no sabemos muchas veces por dónde empezar. Entonces, efectivamente yo he abordado esto desde una perspectiva, pero estoy dejando fuera a muchas que no están, digamos, desarrollando investigación en este marco, que es muy competitivo, que tiene una lógica que efectivamente no apela y no contribuye, o si bien hay políticas que han mejorado, digamos, la inserción de mujeres, somos una minoría frente a la gran cantidad de arqueólogas y arqueólogos que somos en general. Entonces, lo más complejo fue empezar a obtener los datos, o sea, solicitar al sistema público que entregara las bases de datos. Luego empecé a contactar a varios colegas para que un poco me indicaran la realidad de las escuelas, saber más o menos cuántos somos actualmente, pero por ejemplo no sabemos cuántas personas hay, mujeres en doctorado o en postdoctorado, cuáles han sido sus trayectorias, recorridos, sobre todo en el último tiempo, donde la pandemia, por ejemplo, sabemos que ha afectado a muchas, y muchas que por distintos motivos no han podido seguir este camino que en Chile es complejo y precario, como decía. O sea, uno no vive de la Mm, investigación en Chile. Uno vive de otras cosas y la investigación viene como algo, no sé, eh, uno que tiene un sueldo garantizado, digamos, en una institución, puede dedicarse a eso, pero con $300 al mes, que es lo que podría financiarte de honorarios un proyecto Fondesit, nadie vive. Entonces, efectivamente, este camino no es grato, no es el más atractivo. Entonces también hay que preguntarse por qué quienes lo toman, ¿no? O sea, también es una pregunta al revés. Y lo otro es que creo que definitivamente esto, como decía Cristina, no hay financiamientos para desarrollar investigaciones como esta. Entonces, o sale del tiempo que uno le quiere dedicar, pero creo que esto no es un tema que hay que llevar solo. O sea, rápidamente
le he comentado a otras colegas más jóvenes, inclusive que tienen curiosidad, de que ojalá pudiéramos más pronto que tarde, digamos, armar, no sé, un grupo, un colectivo, como quiera llamarse, donde otras personas se puedan sumar del ámbito universitario, pero también fuera. O sea, hay muchas, como digo, mujeres que toman otros caminos. Es importante también visibilizar a esos otros caminos. Eh, y es difícil cuando uno está en un marco, ¿no? Entonces, no quiero ser injusta y por eso me gustaría como que algo pudiera eh, conformarse, porque estamos al deber, Chile, definitivamente. Muchas gracias, Marce, por tus palabras. No sé si Elena tiene algún comentario. Bueno, nosotras también fuimos experimentando resistencias varias, ya dentro de nuestro propio grupo, a veces comentarios de mansplaining, de cómo estábamos haciendo las cosas, o cuando dimos la primera clase recibimos algunos buenos palazos por parte del profesor que daba el curso, porque, por ejemplo, cuestiones muy puntuales a veces, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de algunas de las pioneras en esa clase, las mencionamos con su nombre, su apellido y el apellido del marido, como eran conocidas, ¿no? Fulanita tal, de tanto. Y entonces nos criticó por usar y cosas como necesidades de distintas personas de criticarnos por lo que estamos haciendo, las hemos ido viviendo así. Por otro lado, también hemos tenido experiencias muy lindas de estudiantes que se nos acercaron a felicitarnos, a decirnos que se sentían que, bueno, que tenían un espacio, que había un lugar seguro, que, bueno, todo tipo de, de experiencias han habido. Muy bien. No sé si me capaz que quieres contar algo. No, en todo caso, les voy a hacer llegar una de las preguntas y Bel Urbina nos pregunta, dice, dentro de la reconstrucción histórica que han estado haciendo, ¿han podido recopilar y reconocer las diversas experiencias de violencias que se viven en la práctica arqueológica? No sé quién quisiese comenzar. Yo Eh, comienzo, bueno, rápido, tranqui. muy breve. Eh, Dale, Elena. Entre nuestras entrevistadas, sí, fue un tema que nosotras queríamos eh, indagar y, y vimos que en realidad muchas veces las que más sufrieron la violencia son las que no llegaron a terminar la carrera, las que quedaron por el camino y las que terminaron sus estudios en estos temas, a veces como que trataban de desestimar esos puntos, como que hasta que nosotros no se lo preguntábamos, parecía que no hubieran sido nunca conscientes en algunos casos. Eso nos resultó muy llamativo porque, bueno, por otro lado, hemos trabajado también desde ARCUA, la Asociación de Arqueología de Uruguay, en una campaña de, de visibilización del tema de la violencia machista y con colegas de, de hoy en día, bueno, cada, cada una fue escribiendo en un formulario anónimo para contar experiencias y surgen un montón de experiencias, ¿no? De violencia en el campo, de violencia en el laboratorio, etc. Eso nomás. Disculpa, Cristina, que te corté. No, no, está bien, está bien. En el caso de Mendocino, nosotras en la publicación del 2021 publicamos los resultados de una encuesta que se hizo a las arqueólogas o a las mujeres que hacen arqueología. No todas son arqueólogas, digamos, de profesión formal, sino que están involucradas en la arqueología, y fue clarísimo y altísimo en esa encuesta anónima las situaciones de violencia que se han vivido tanto en el ámbito de cuando éramos estudiantes como en los primeros años de nuestra, digamos, vida profesional, sobre todo cuando somos más jóvenes, pero que en muchos casos continúan, digamos,
cuando crecemos en la carrera. Y en el caso específico de las entrevistas, que en este caso es a Elena Abraham, claramente el tema de las decisiones que tiene que tomar una mujer en contextos de violencia, digamos, estatal, en el contexto de un golpe y un cambio a nivel, digamos, político, son fuertísimas, son muy fuertes en las mujeres. Y eso cómo afecta a tu vida, afecta a las vidas personales, y eso en conjunto siempre imbricado con las prácticas machistas dentro de la arqueología. En este caso, un tema histórico, y no solamente las violencias, eh, digamos, físicas o verbales, sino que también en el abandono o en la invisibilización de estas mujeres también lo pudimos, en el caso de las pioneras lo pudimos ver. Bueno, nosotros en Chile yo creo que no hay un panorama claro al respecto y además yo creo que variaría de generación en generación, en el sentido de que yo creo que por ahí muchas generaciones, sobre todo, no sé, 60, 70, 80, incluso hasta más recientemente, tendemos a naturalizar muchas relaciones, ¿no? Situaciones que fueran absolutamente normal. Cuando hoy día, con todo lo que ha sucedido en los últimos años, efectivamente empezamos a mirar las cosas de otra manera y empezamos a cuestionarnos sobre cosas que pasaron antes y que efectivamente no debieron ser así, que fueron muy violentas en distintos grados. Ahora, ocurren situaciones de violencia todos los días. Las colegas que viven, trabajan en el ámbito privado, por ejemplo, en proyectos de estudio de impacto ambiental, en un mundo muy machista, ¿no? El mundo, no quiero estigmatizar una profesión, pero de la ingeniería, de la construcción, de los proyectos de inversión, efectivamente se encuentran frente a un mundo que es complejo, eh, lidiar, ¿no? Decir, no, acá no pueden, tienen que parar la obra porque, etcétera, a las mujeres les es mucho más difícil. Por ahí son más atropelladas, se ríen de ellas, etcétera, y hay situaciones de violencia, de agresión en distintos niveles que son difíciles. La academia tampoco está exenta, ¿no? O sea, hay prácticas que son por ahí más silenciosas, la invisibilización, el hecho de las redes de proyecto, ¿no? Cómo se construyen los equipos. También por ahí hay situaciones que uno podría, digamos, empezar a indagar y vería que las situaciones no siempre son equitativas. Entonces, bueno, hay distintas situaciones, no tenemos un panorama claro, hay muchas cosas que se escuchan, que se dicen, pero yo creo que falta construir ese espacio, como dice Cristina, seguro, ¿no? Para poder efectivamente empezar a hablar más abiertamente y más sinceramente de estos temas. O sea, yo creo que hay muchas cosas que ocurren, pero no tenemos una claridad sobre ello. Y puede que sea también mi experiencia y mi visión, y puede que hayan otras miradas y que algunos no estén de acuerdo. O sea, eso también es real. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este es un tema que en realidad está en construcción, ¿no? Es como, no existen metodologías que se han ido planteando a lo largo de este desarrollo de las arqueologías feministas y de género, que en realidad cada una de nuestras arqueologías ha ido tratando de habilitar metodologías lo más responsables también para poder cuidar a las personas que tratan de hablar sobre estas temáticas. Y creo que eso es algo que normalmente no suele hablarse directamente, que es cuán complejo es abordar una temática como esta y tratar de llevarlo a un espacio académico, que es, digamos, al final donde muchas de nosotras nos movemos, ¿no? Tenemos dos preguntas más, pero ya estamos justamente sobre el reloj. Si quedase un espacio al final, lo podremos tomar. Quizá, bueno, Eh, ahora es verdad antes, que tenemos lo del café virtual sí, hasta las 11 de la mañana, hora de Perú. Yo es que con el cambio de horario estaba un poco confundida. Quizá, bueno, quien quiera irse a tomar café ahora, bien, y si no, no, pues seguimos aprovechamos para que como vean. respondan entonces. Sí. Elena, hay una pregunta directamente para ti, es de parte de Sabina Castro. Ella dice, bueno, dice, pregunta para Elena Sacone. Primero, saludarla y muy orgullosa del trabajo. ¿Cuál es el camino que va a seguir el equipo en cuanto a una nueva investigación desde el feminismo? Gracias, desde Uruguay. Bien, tenemos
distintas líneas que nos interesaría continuar. Por mi parte, yo trabajo en temas de arqueología marítima y subacuática, y bueno, específicamente me interesa indagar sobre el tema de las mujeres navegantes. Por otro lado, Jim está más abocada al tema del coleccionismo y museos, y bueno, también está muy interesada en el rol y el papel que han cumplido y cumplen las mujeres en la generación y la conservación y sensibilización a partir de los museos, arqueólogas o mujeres vinculadas a la arqueología. Esos son dos grandes temas y bueno, y continuaremos también con la sistematización de fichas de distintas pioneras y demás. Nos quedan entrevistas por hacer, o sea, seguir esta línea de lo que presenté, pero además algunos otros temitas. Las mujeres, a mí me interesa más el tema capaz de mujeres en el pasado más remoto, digamos, y bueno, no sé, distintas cosas. Pero Sabrina, que es parte del LAPU, también puede proponer lo que quiera y también se puede integrar a trabajar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Elena. Luego tenemos la pregunta de María Soledad Fernández Murillo y dice, ¿podrían compartir si en sus aportes y reflexiones compartidas en este espacio han incorporado o han partido de teorías críticas feministas, por ejemplo, la interseccionalidad? Si lo han hecho, ¿desde qué beta están hablando? Si no lo han hecho, ¿cómo están pensando a futuro? No sé, a ver, podemos comenzar con Cristina, tal vez. Sí, es una buena pregunta. En realidad, en el caso del trabajo que hicimos en el año 2021, en el que fui parte, son trabajos que están pensados desde el feminismo, claramente no desde una perspectiva eh, crítica totalmente. Yo creo que en este momento en la Argentina, por ejemplo, las publicaciones del grupo RIDAP son muy importantes en esa línea de investigación. Y cómo la estamos abordando en mi caso personal, eh, soy absolutamente sincera, yo estoy empezando, digamos, a involucrarme, a estudiar y a pensar más el marco teórico y el marco, digamos, conceptual o mi posicionamiento desde un feminismo, un posicionamiento político en relación a eso. No lo tengo tan claro todavía, sí lo siento desde que las investigaciones, en mi caso particular, se tienen que hacer desde una perspectiva feminista y claramente que los aspectos interseccionales son fundamentales, pero en mi caso estoy indagando en la parte, digamos, más conceptual aún. Muy bien. No sé, Elena o Marcela, Elena, adelante. En nuestro caso también hemos comenzado muy recientemente y esa ha sido una de las críticas que recibimos de algunas personas, ¿no? Que bueno, que hay que incorporar y cruzar no solo el tema feminismo y mujeres con género, con temas de clase, etnia, y bueno, que sí, evidentemente son importantes y complejizan mucho más toda la realidad, pero bueno, no hemos todavía indagado por ahí. Esa es la verdad. Muy bien. Marce. Sí, tampoco he llegado a plantear una postura teórica, ¿no? Porque, como digo, esto es demasiado nuevo. Pero por ahí hay otros colegas que sí tienen una postura abiertamente feminista, muy marxista, por ahí decir. O sea, hay trabajos que se están haciendo en distintos marcos. En lo personal, creo que la interseccionalidad es clave para entender el proceso, porque también hay que entender la realidad sociohistórica del país, ¿no? O sea, Chile estuvo en dictadura casi 30 años, por ahí la universidad son públicas, pero son carísimas dentro de lo público. Entonces también la realidad que nos acompaña es diversa, pero no tan diversa, en el sentido de que durante muchos años la única institución que nos formó era la Universidad de Chile, nos conocíamos todos, éramos todos de ahí, éramos 10 por generación, por ahí un poco más, un poco menos.
Hoy día hay 6 universidades, de alguna manera se ha democratizado, pero quienes pudieron acceder a las universidades antes éramos muy pocas, y por ahí implicaba un superendeudamiento, una serie de situaciones que en el fondo, evidentemente, gran parte de la sociedad no puede acceder a la educación superior en Chile. Entonces, no es como en Argentina, ¿no? Donde en rigor mucha más gente podría acceder, pero digo, por lo que cuesta. O sea, en Chile una carrera de arqueología hoy día cuesta, ¿cuánto? 5.000, 6.000, 7.000 dólares en algunas universidades anual. Claro, por ahí hay procesos como la gratuidad que permite que mucha gente que no tiene los medios hoy día pueda ingresar, pero eso es muy nuevo. Antes tomar la opción de la educación superior era endeudarse o pagar. Entonces, es imposible no cruzar eso, además con la realidad de que la Universidad de Chile estaba en Santiago. ¿Y qué pasó con las regiones durante muchas décadas donde hacer arqueología era una historia diferente? Entonces, evidentemente que hay que considerar eso para entender finalmente lo que sucedió, eh, las decisiones que se han tomado de por qué se dejó la carrera, por ejemplo, en la década del 70, no son las mismas que en las décadas de los 90, y así. Entonces, es imposible no considerar finalmente esta interseccionalidad, ni hablar del tema indígena. O sea, tenemos eh, pocas mujeres arqueólogas indígenas al día de hoy. Y es otro tema, ¿no? De cómo han vivido también esta relación con una arqueología que ha sido, diremos, bastante conservadora. Así que sí hay, por eso digo, estamos muy al debe de tener un panorama claro de lo que ha sido la historia de nuestra disciplina, Yo tenía que es una como tiene pregunta que ser. para ti, Marcela. Tú dices que hay como menos porcentaje de mujeres que ganan proyectos, que ganan becas, pero quizás lo has dicho, ¿has comprobado cuántas lo piden? O sea, ¿cuál es la ratio entre las que lo piden y las que lo consiguen en relación con hombres? Porque eso Y sería una no, pieza clave. Quizá hay menos porque hay menos solicitudes. No lo sé, ¿eh? exacto. Es que tampoco lo vamos a ver porque no tenemos la cifra, o sea, tenemos una cifra global que nos engloba en el grupo donde están antropólogas, historiadoras, todas las disciplinas de la antropología. Entonces, desglosar en particular la arqueología, habría que ir haciéndolo uno a uno, ¿no? Y saber quiénes postularon, cuándo postularon, cuántas veces postularon, quizás antes de lograrlo. eh, pero ese es un tema que, por eso digo, hay que hacerlo como a la biografía, a la persona, porque no vamos a tener esa información abiertamente, no tenemos acceso tenemos acceso a quienes ganaron, pero no a quienes postularon. Lo mismo con las becas. Si no conocemos las personas uno a uno, el resultado indica a la universidad que deciden, donde deciden irse, pero no en función del área que escogen. Entonces, ahí es un trabajo de hormiga que hay que ir haciendo, digamos, uno a uno, y yo creo que hay que trabajar con las escuelas, por ejemplo, saber un poco también cómo es el ingreso, cómo es la evolución de carrera por género, y luego qué sucede después de egresados de la universidad también. Yo creo que las universidades tienen esos datos en el sentido de que se tienen que acreditar, ¿no? Y pasar por procesos formales de acreditación donde esos datos deben estar, pero hay que empezar a trabajar, digamos, y ver si es que es posible acceder a esos datos que no deberán ser públicos, pero otra cosa es poder acceder, digamos. Gracias. Muy bien. Eh, en el chat también nos dejan algunos mensajes. Dice, bueno, Ibel ha dicho que muchas gracias por la respuesta en torno al tema de violencia de género. Dice, es muy importante conversar sobre estos aspectos y acompañarnos. Víctor Pimentel igualmente manda saludos a las organizadoras del evento y resalta la calidad y rigurosidad de todas las participantes sobre este tema en la ponencia. Y tenemos un mensaje de Laura Salgán, dice felicitarlas a las expositoras y consultarles cuáles creen que son los desafíos de las mujeres en arqueología latinoamericana y en particular de los países del extremo sur. ¿Alguien quisiese iniciar? Con Laura Salgán, somos colegas y compañeras de, ella vive en Mendoza también, y formamos parte de la colectiva Arcuyanas. Eh,
no sé si soy la más, sería mejor escuchar quizás a Marcela o a Elena, Elena. porque bueno, con Laura estamos ahí en comunicación, yo diría casi constante, pero creo que en nuestra colectiva Arcullanas, ahí en la práctica de conformar una colectiva, de todo lo que surge en torno a la colectiva, están yo creo que los principales aspectos de los desafíos que tenemos por delante, como por ejemplo lo que están trabajando ahora dentro de este grupo algunas de las colegas y amigas en relación, por ejemplo, a los protocolos. Yo creo que el tema de los protocolos en las instituciones son importantes, el, protocolos específicos para salidas de campo, eh, y bueno, un montón de temáticas que estamos tocando ahí en el grupo, pero me parece me parece que siendo Laura, y bueno, sería bueno que escuchara a Marcela y a Elena. Marce, comenzamos contigo. O sea, yo creo que hay diferentes escalas de lo que se puede hacer, ¿no? O sea, está desde lo local, regional, a nivel país, a nivel sudamericano. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Trascender a nivel sudamericano? Hay acciones como señalan acá, o sea, yo creo que armar redes, colectivos, etcétera, a nivel local es importante, asumir un mayor compromiso con la formación y acompañamiento, quizá, de mujeres dentro de los proyectos, si es que uno lidera proyectos, mostrar el camino, ¿no? Acompañar, formar, aconsejar también, yo creo que es importante. Y después en distintos temas, no sé, en los seminarios, en los congresos, preocuparse porque haya mayor equidad, ¿no? Que no puede ser que haya un simposio donde hayan solo hombres hoy día, o sea, es inaceptable. En la organización de los congresos, lograr que haya, por ejemplo, ahora en el próximo Congreso Nacional en Chile, los simposios regionales, tienen que haber un colega hombre, una colega mujer, y además de distintas generaciones, para que finalmente también haya como una campaña, un acompañamiento, ¿no? En lo que es la formación de la carrera de mujeres, pero eh, eso, una serie en los libros también. Yo creo que es importante cuando uno hoy día realiza libros también dar más espacio a mujeres, ¿no? Que por ahí no tienen las redes o no saben, pero debo reconocer también que es difícil, ¿ah? Porque nos ha pasado que en libros que estamos editando en el último tiempo con otros colegas, eh, es una realidad que las mujeres suelen fallar más, suelen llegar más tarde, suelen no llegar y por distintos motivos finalmente no mandar los capítulos que se habían comprometido un año antes. O sea, hay una serie de situaciones, y por distintos motivos, pero en el fondo, pero aún así, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hay que seguir como abriendo esos espacios, y yo creo que eh, no sé, como Sociedad Chilena de Arqueología, que lidero hoy día, presido, digamos, por este tiempo, también hemos estado tratando de hacer acciones, tener conversatorios donde, por ejemplo, invitamos a colegas que muestren sus trabajos. El año pasado tuvimos un primer conversatorio del 8M, donde invitamos a colegas de diferentes generaciones que relataran sobre su experiencia en la arqueología y un poco contar lo que había sido su realidad en distintos momentos, los 70, 80, 90, en distintos ámbitos, gente que trabaja en museos. Entonces, no resolvemos todo, pero pequeñas acciones, como demostraba Cristina, una serie de situaciones, Elena también, irán abriendo el camino y que ojalá más gente se sume y vayan, digamos, tomando estos temas y abriendo espacios. Pero, no sé, no tengo una respuesta, es difícil porque por mucho esfuerzo también a veces cuesta, aún así cuesta. Elena, no sé si tú quisieras agregar algo. Sí, bueno, yo creo que el mayor desafío justamente es lograr la justicia epistémica, ¿no? Lograr que las mujeres tengamos tanto igual acceso a la educación, a las publicaciones, a los proyectos, a que haya visibilidad de todo el trabajo realizado por las mujeres, que muchas veces en la arqueología, eh, como decía, hay áreas diferentes de la arqueología que se valoran menos y que muchas veces son las mujeres las que lo hacen, como el mantenimiento de las colecciones o no sé, que lograr un poco eso, que haya otras áreas que se valoren más
y que se equiparen de alguna forma a lo que se valora hoy en día. Bueno, esa como utopía es la justicia epistémica, lograr una equiparación entre las mujeres y los hombres en el acceso en general. Muchas gracias a las tres por sus aportes esta mañana. Es realmente interesante cómo este primer bloque nos ha mostrado los diferentes esfuerzos que se han ido sucediendo en lo que respecta al cono sur de Sudamérica, ¿no? Cómo también desde diferentes metodologías y trayectorias personales cada una ha ido enfocando la búsqueda y la reconstrucción de esas historias femeninas dentro de sus arqueologías. Y algo que me pareció que hay que rescatar y que tal vez este tipo de seminarios en áreas como es Sudamérica, donde la arqueología de género y la arqueología feminista no tiene una profundidad histórica, teórica, y tampoco a veces institucional dentro de las currículas universitarias, este tipo de seminarios nos permiten dar a conocer experiencias, digamos, propias de cómo abrir un camino para ese tipo de investigaciones, pero a la vez entender cómo se hacen, todas sus implicancias personales e investigativas que hay detrás, que muchas veces no se hablan, no se ponen en realce, porque muchos dicen, ok, pero ¿por qué entonces no investigan? ¿Por qué no generan estas publicaciones? Pues bien, como decía Elena, ¿no? Como decía Marcela, y también Cristina, normalmente hasta ahora en Latinoamérica no se cuenta ese tipo de temática como un nicho académico. Y creo que justamente un gran aporte de este seminario es demostrar que es un nicho académico desde hace bastante tiempo, ya por lo menos 10 años en Latinoamérica. Muy bien, entonces vamos a tener un receso de 5 minutos y comenzamos con el segundo bloque. Muchísimas gracias a las tres por su participación.